Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por este tiempo de bendición. Hoy es un día nuevo, una nueva mañana, un nuevo despertar, el cual estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Tenemos una frase para reflexionar y dice así: no es cuánta Biblia sabes, se trata de cuánta Biblia vives. ¿Cómo es? No es cuánta Biblia sabes, sino que se trata de cuánta Biblia vives. Definitivamente eso es lo que nosotros tenemos que aprender como cristianos. No que tanta Biblia nos conocemos, sabemos, nos memorizamos, qué tan buenos somos para una batalla bíblica de encontrar los libros en la Biblia, sino de el poco o el mucho conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. ¿Cuánta de esa vivimos? Hemos leído que no podemos decir mentiras. ¿Estamos diciendo todavía mentiras? ¿Todavía podría alguien conocernos como mentirosos? Hemos conocido y leído la Biblia que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos, que los que viven en ira no heredarán el reino de los cielos, en enojos, en contiendas. ¿Todavía nos enojamos? ¿Todavía nos airamos? ¿No hemos perdonado? Definitivamente no es cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia vives. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos. Que Dios te sorprenda con cosas milagrosas de parte de Dios en este día, en el nombre de Jesús. Así es, que Dios te sorprenda a ti y a tu familia con grandes y poderosas bendiciones de parte de Él. Y continuamos en este, diría yo, fascinante estudio de el Evangelio de Juan en el capítulo 19, y en esta oportunidad lo hacemos en los versículos 21 y 22, no dejando de mirar que estamos en esa recta final donde Jesús estaba a punto de ser crucificado. Leemos la palabra de Dios siempre en el nombre de Jesús. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Entonces, ¿qué podemos analizar de este texto? Cuando Pilato dijo: lo que he escrito, a él le dijeron: ¿usted por qué no escribe otra cosa? Pilato finalmente encontró el valor para hacerle frente a los gobernantes judíos, pero en un asunto de relativamente o poca importancia. Uno podría decir que a pesar de sí mismo, Pilato honró al rey de verdad. Allí en Juan 18:37, con esta verdadera descripción de que era él tanto en su humildad como en su gloria. Esto no alteraré, dijo él, esto es, no alteraré lo que he escrito. La ley romana prohibía que la sentencia fuera alterada una vez pronunciada, y como esta inscripción era considerada como la sentencia pronunciada contra nuestro Señor, por lo tanto no podía ser cambiada. Bueno, aquí podríamos rescatar algo que Pilato pudo entender: que vuestro sí sea sí y vuestro no. Él sabía que la ley prohibía no estar entre dos determinaciones, y la Biblia a usted y a mí nos enseña hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Usted y yo no podemos estar entre sí y no, que vuestro sea sí, que vuestro sí sea sí y vuestro no podemos estar fluctuantes, no podemos ser
a ver, como esas personas que no saben lo que quieren, porque el que no sabe lo que quiere y no sabe para dónde va, cualquier burla sirve. Usted y yo tenemos que ser firmes y determinantes en nuestras decisiones. Qué bueno que usted y yo hoy podamos determinar que nuestro caminar con el Señor debe ser incondicional. Usted y yo debemos determinar que si alguna decisión debería ser firme en usted y en mí, es hacer la voluntad de Dios. No hay otra decisión más determinante y más trascendental que usted y yo hoy determinemos caminar aferrados de la mano de Dios. Venga lo que venga y pase lo que pasa, y pase lo que pase, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esposo mío, y es que encontramos aquí algo que me parece muy fascinante de parte de Dios, que deja allí establecido en la palabra, y dice la palabra del Señor: respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Oiga, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo ese celo de alguien por una ley, por algo que se escribía en esta tierra. Algo que tú le dices, esposo, muy importante, y es que Pilato dice, esto es, no alteraré lo que he escrito. ¿Por qué? Porque ciertamente la ley romana prohibida que la sentencia fuera alterada una vez pronunciada. Y con esta inscripción era considerado como sentencia pronunciada contra nuestro Señor Jesucristo lo que había pasado. Por tanto, esa ley no podía ser cambiada, de ninguna manera podía ser cambiada esa ley, porque ya la había dado Pilato. Qué tremendo que nosotros tuviéramos ese celo, nosotros como cristianos, de las cosas de Dios. Qué tan fácil le hace a un cristiano cambiar las leyes de Dios por sus propias comodidades, por lo que más le parezca, y no debería de ser así. Si hay algo que nosotros como cristianos deberíamos de tener es el celo por las cosas de Dios. El salmista decía, el celo de tu casa me consume. Si hay algo que nosotros deberíamos de tener con todo nuestro corazón, es aprender a tener celo por las cosas de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día están viviendo una vida a medias? ¿Cuántos cristianos hoy en día están teniendo vidas que a Dios no le agradan y están viviendo su propio evangelio? No que hayan dos evangelios, solamente hay uno, y es el de nuestro Señor Jesucristo, que conduce a la vida eterna. Pero hay muchas personas que quieren vivir sus propias vidas y no quieren tener en cuenta a Dios en todas sus decisiones. Les gusta más el aparentar delante de la sociedad, les gusta más el vivir agradándole al mundo y no agradarle a Dios. Esto nos tiene que tomar a nosotros de amar a conciencia de que definitivamente tenemos que ser firmes en el Señor. Nosotros debemos de aprender a ser firmes. Dice la palabra que si somos fieles en lo poco, Dios nos pone en lo mucho. Si somos infieles, el Señor nos va a quitar de donde estamos. Entonces aprendamos a ser fieles en todo lo que el Señor nos permite hacer. Aprendamos a ser fieles en lo que el Señor nos ha dado, y mucho más en lo que es la palabra de Dios. No podemos andar fluctuando entre dos pensamientos, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, si agradarle al mundo o agradarle a Dios. No, la Biblia nos enseña que el que es enemigo de Dios se constituye amigo del hombre y del mundo, y el que es enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es así, no podemos estar como a medias tintas. Tenemos que aprender a ser firmes como cristianos. ¿Se es cristiano? Entonces tomemos la palabra de Dios de pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis, y aprendamos a obedecerla, entenderla y a obedecerla. Recordemos lo que la frase inicial nos decía: no se trata de cuánta Biblia conoces, sino de cuánta Biblia vives. Y para vivir la palabra del Señor definitivamente se necesita esta convicción que tenía Pilato. He escrito esto y esto se cumple. Así mismo, está escrito esto en la Biblia, esto lo voy a cumplir. A mi alma no le gusta, a la gente no le gusta, qué pena. No me importa agradarle a usted, me importa más agradarle a Dios, y eso va a marcar la diferencia definitivamente siempre en un cristiano de bendición. Así las cosas, oremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, diciéndole: papá,
Hoy nuevamente venimos ante tu presencia en ese nombre maravilloso y glorioso de tu Hijo Jesús, a rogarte, papá, que nos permita ser firmes y determinantes, oh Dios. Señor, necesitamos aprender a establecer prioridades, oh Dios. Necesitamos aprender a establecer en nuestra vida una determinación de caminar contigo firme, Señor. Hay muchas cosas que nos damos cuenta que como que el mundo quiere absorbernos, oh Dios. Y ciertamente tu palabra dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. El que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo tuyo, papá hermoso. Y nosotros no queremos tenerte a ti como enemigo. Perdónanos porque a veces hemos cometido muchos errores, pero de esos errores queremos aprender, porque de aquí en adelante queremos ser firmes en esa determinación de caminar contigo. Tu palabra bien lo dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Señor, gracias por enseñarnos a entender que, si bien es cierto, hemos cometido muchos errores, oh Dios, hoy queremos ser firmes, que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor glorioso. Te lo pedimos dándote muchas gracias en ese nombre hermoso y glorioso de Cristo Jesús, mis amados. Hoy deseamos que la gracia, la bendición de Dios repose en tu vida en todas las áreas. Dios te bendiga y te guarde en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí. Un nuevo día.